Sé que esto lo puedo decir yo, no lo puede decir él, pero ellos financian sus viajes con sus propios recursos. Una de las razones por las cuales un hombre nunca debe faltar en una actividad de estas en la iglesia es esta. Si ellos invierten más de $1,500 en avión, hoteles, transporte, alimentación, esfuerzo, para que lo que Dios haga toque y transforme la vida de un hombre y se transforme un hogar, ¿cómo nosotros no podemos estar cuando nos cuestan solo 100,000 pesos, $50? Es absurdo. Pero no importa a dónde él tenga que ir, él siempre estará dispuesto a ir asumiendo sus gastos por amor a unos hogares a los cuales nunca lo van a invitar ni siquiera a tomar tinto, pero que él en su corazón Dios puso una carga, y eso es una razón de tremendo respeto, y es una honra para nosotros tenerte aquí, Guillermo. Así que bienvenido, estás en tu casa. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, pues muchas gracias, pastor. Gracias, pues para mí también es un gozo y me honra estar aquí con ustedes. Mi nombre es Guillermo Montaño, ya el pastor presentó. Soy egresado de la primera generación de Escuela para Padres de Durano en Mexicali, Baja California, México. Mi amada esposa se llama Alma. Tengo 4 preciosos hijos que son Andrea, Karina, Jonathan y Afid. Y pues nos complace mucho el estar aquí. México les envía un saludo, familia y congregación. Me es importante comentarles que Colombia ha sido un país que nos ha marcado, que cuando pensamos en cristianismo, ustedes han sido un ejemplo como nación, un ejemplo como iglesia para nosotros. Y sí quiero decirle que eso ha ayudado mucho en mi país para que vayamos buscando más del Señor. Entonces yo los felicito y yo los exhorto a que como iglesia sigan buscando más de Dios. De forma personal, sigamos buscando más del Señor para que el mundo se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que bendice. Y yo te invito a que des un aplauso al Señor por lo que ha hecho en esta preciosa nación. Y para que lo siga haciendo en muchos otros lados más. Platicaba ayer con el pastor Efraín sobre escuela para padres, y pues yo sé que algunos de ustedes ya tomaron escuela para padres, hoy están sirviendo. Escuela para padres, y es muy importante que entendamos que es simple y sencillamente un instrumento de Dios. Es un instrumento que nació en el corazón de Dios y que a través de la oración, a través de ciertas dinámicas, ciertas actividades, pero sobre todo la oración, el Espíritu Santo obra en el corazón de cada hombre. Hay escuela para madres también, porque de repente me dicen, oye, ¿y las mujeres qué? También hay escuela para madres. Posteriormente confiamos en el Señor en que este movimiento pueda ir llegando también aquí a Colombia. Pero retomando lo que es escuela para padres, pues es simple y sencillamente podernos mostrar a nosotros como hombres la importancia que hay en que podamos ser esos hombres bíblicos, esos hombres que aprendemos día con día a vivir de acuerdo a la palabra, a esos hombres que podamos entender la importancia que hay de que yo sea un hombre obediente, un hombre que día con día aprenda a vivir en integridad con Dios y que de esa manera me pueda volver un instrumento de bendición en mi hogar, en mi trabajo, en la comunidad, en la sociedad donde yo me desarrollo y me desempeño. Entonces, comentando con el pastor, pues, quería yo compartirles lo que es escuela para padres para mi vida. Entonces, que en estos 30 minutos más o menos que tenemos, pueda yo compartirles a ustedes lo que fue escuela para padres. Ayer yo comentaba que escuela para padres es como un partido de fútbol, en el cual llegó a mi vida y me di cuenta que el primer tiempo lo había jugado muy mal porque yo estaba viendo las consecuencias que existían en mi familia. Hace 8 años que conocí del Señor y hace 5 que conocí de escuela para padres, me había dado cuenta que no estaba jugando ese primer tiempo como Dios hubiera querido. Entonces, escuela para padres fue para mí como esos 15 minutos en los cuales vas al vestidor, en el cual empiezas a analizar las estrategias, viste cómo jugaste, te diste cuenta que no hubo jugadas que eran buenas,
Y entonces ahí tú vuelves a pensar, vuelves a planear y tomas una decisión firme de salir a ganar, de salir a llevarte la victoria. Y después de esos 15 minutos, entonces vamos a nuestros hogares, vamos a nuestro entorno a buscar que cambien las cosas. Porque si cambiamos nosotros como hombres hay una gran bendición, porque va a cambiar todo el entorno de nuestra familia. Entonces, Escuela para Padres fue para mí esos 15 minutos. Me dio el entendimiento de que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, tiene un propósito para nuestras vidas. Pero muchas veces no lo hemos conocido. O si lo hemos conocido, no hemos hecho caso. Y me vi una vez como Faraón, al hombre que le gustaban, yo creo, las plagas, porque tuvieron que llegar 10 plagas a ese imperio. Y ahí en el libro de Éxodo, yo te invito a que vayamos a Éxodo 8, donde habla de la plaga de las ranas. Y yo un día me vi como Faraón. Y te invito a que vayamos, que leamos del capítulo 1 al capítulo 9. Y dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagan subir ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Un día yo me di cuenta que mi vida, así como fue infectada la vida de Faraón, su imperio había sido infectada, que es cuando yo me doy cuenta que había muchas áreas de mi vida que me estaban haciendo daño. En una ocasión puse pasto ahí en el jardín en su casa. Cuando vayan a México, ahí le piden mi teléfono al pastor, a que quieran visitarnos. Y resulta que ese pasto llegó con una plaga que eran unas arañas de este tamaño. No eran viudas negras precisamente, pero una araña muy fea. Y de repente yo veía que iban saliendo y dije: ¿de dónde salieron? Y salía una y salía otra, y hasta que me di cuenta que el jardín estaba infestado de arañas. ¿Qué fue lo que pasó con ese jardín? Que no pudimos usarlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque teníamos el temor de que existieran las arañas que picaran a alguno de nuestros hijos, hasta que por fin pudimos acabar con esa plaga, pudimos usar ese jardín. Y muchas veces nuestra vida está infectada, ¿sí?, de algo, de pecado, de malos hábitos, que no permite que podamos usar, o que nuestra vida pueda ser usada. Y de esa manera nosotros vamos deteniendo lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. El hombre hoy en día está infectado tristemente. Hay una plaga, en nuestra sociedad que ha detenido la bendición de Dios. Es muy importante que entendamos nosotros que como Faraón, él recibió una instrucción, él recibió una advertencia de parte de Dios. Aquí estamos hablando nosotros de una plaga que le avisaron: ¿sabes qué? Si tú no haces esto, tu vida, tu imperio va a ser dañado. Y hay hombres que tristemente muchas veces no son la mitad de lo que deberían de ser. Tristemente. ¿Por qué? Porque han permitido que su vida sea infestado, sea llenado de plagas. Recibieron un día una advertencia y no hicieron caso. Y de repente me puedes decir: oye, Guillermo, a ver, ¿cómo dices eso? Que posiblemente mi vida no sea ni la mitad de lo que pudiera llegar a ser. ¿Cuál advertencia he recibido? Y yo te quisiera compartir aquí simple y sencillamente una advertencia que nos da el Señor en 1 Timoteo 4:4.
donde dice al finalizar este versículo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es una advertencia, esta es una instrucción de parte de Dios para nosotros como hombres. También les habla a las mujeres donde les da una instrucción donde dice respeta a tu marido, donde dice sujetaos a tu marido, pero ahorita en este versículo está hablando específicamente al hombre. Entonces cuando Dios nos da una instrucción y nosotros no hacemos caso de tener a nuestra esposa, aprender día con día a tenerla en santidad y honor, entonces estamos siendo desobedientes. No estamos obedeciendo la advertencia de Dios, que nosotros debemos día con día ir aprendiendo a cada día llevar a nuestra esposa, porque quiero decirte algo, que nosotros tenemos mucho que ver en que ella tenga una vida en santidad y honor. Nosotros somos de acción como hombres, las mujeres son de reacción. ¿Cómo eres tú con tu esposa? Ella va a reaccionar. ¿Eres amoroso? Va a ser amorosa. ¿Eres grosero? Difícilmente va a ser amorosa. Y muchas veces les exigimos y le reclamamos y con la misma palabra todavía le decimos, aquí dice que tienes que sujetarte. Pero no estamos obedeciendo esta advertencia de parte de Dios. Y también nos lo vuelve a decir por si a veces no nos queda claro, a veces los hombres somos medios necios. No sé si hay aquí de esos, pero allá en México, o sea, como que somos tercos. Y dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cuántos hombres aquí creen que necesitamos sabiduría para vivir con nuestra esposa? Amén, mira todos, ¿verdad? Todos ya entendimos. Sí, porque necesitamos sabiduría, porque de repente yo veo a los jóvenes matrimonios que dicen, es que no entiendo a mi esposa, llegan a consejería y dicen, es que no le entiendo, Guillermo, o sea, ¿cómo le hago? Pues ¿dónde dice que tienes que entenderla? En ninguna parte de la Biblia dice que vas a entender a tu esposa. Dice la Escritura, vivid con ellas sabiamente, es decir, ocupo sabiduría. ¿Sí? Sabiduría como que para entender, pues, simple y sencillamente a mi esposa le gusta platicar mucho. No sé si eso pasa nada más en México. También aquí, ¿sí? Sí, es normal, es una característica de las mujeres. Dios les dio ese don de poder hablar, de comunicarse. Sí, dicen los estudiosos que las mujeres pueden decir hasta 35,000 palabras en un día. ¿Cómo ves? Sí, de repente se ríen de nervios, ¿verdad? Entonces de repente tú escuchas a una mujer y más cuando levanta en las mañanas a los niños y digo porque a mí me tocó escucharlo y muchacho levántate ya, oye vas a llegar tarde, mira que si te regañan la misma, no sabes la que te espera, muévete y ya me ensuciaste el pantalón si te lo acabo de lavar, niño, ¿cómo le vas a hacer? Vete, corre, ándale, vete a desayunar porque si no la leche se te va a enfriar y te tomas mira y... Cielos. Pero al final eso sí le dice, y que Dios te bendiga mijo, porque somos cristianos. ¿Sí? A diferencia de nosotros como hombres que llegamos a casa y nos preguntan, ¿cómo te fue? ¿Cómo? Bien. ¿Hubo algo nuevo en tu día, amor? No. ¿Qué quieres algo? Comer. Entonces somos bien diferentes. ¿Sí? Entonces necesitamos sabiduría para poder entender que Dios nos ha dotado de diferente manera. Por eso dice la Escritura, o sea, que son ayuda idónea, son nuestro ser, son nuestro complemento. Pero necesitamos nosotros sabiduría, y dice la Escritura que si alguien es falto de sabiduría, dice que la pida, y dice que nos la dan sin reproche y en abundancia. Pues porque a veces tenemos problemas. O sea, porque una advertencia como la que dieron a Faraón, a nosotros nos la da el Señor, que dice que nosotros debemos vivir con ellas sabiamente. Sabiamente. De repente llegas a tu casa, vas entrando y escuchas a tu esposa decir, no tengo nada que ponerme. Y tú dices, Santo Padre, nos han robado. Y subes corriendo a la habitación y llegas y está frente al closet y volteas a ver el closet está lleno. ¿Qué pasa? Es que no tengo nada que ponerme que me combine con estos zapatos. Te quedas. ¿Entiende eso? De repente, cuando las mujeres normalmente tienen hasta 10 pares de zapatos y se me hacen pocos. Yo tengo estos nada más. Y les va a confesar algo, no le va a decir a mi esposa. Me los sacó del closet y me los puso a un lado, ¿no? De ahí de la cama y dice, ay, es que no caben, amor. Bueno, después compran una cajita. Sabiduría, o sea. Yo hubiera agarrado los zapatos y los regreso. No, aquí los zapatos. No, o sea, ya tengo ahí mi departamento especial donde guardo mis únicos zapatos, un par de tenis.
y unas chanclas, ¿verdad? Que no pueden faltar. Ocupamos nosotros sabiduría para poder ir entendiendo. De repente puedes llegar a tu casa y la encuentras llorando. Y le dices, amor, ¿te duele algo? No. ¿Te pasa algo? No. ¿Por qué lloras? No sé. Bueno, voy a estar afuera si se te ofrece algo. Normalmente pasa en cierto tiempo, ¿verdad? Del mes. Y situaciones así como esas, o sea, necesitamos nosotros tener sabiduría para poder ir entendiendo, ir fortaleciendo esa relación, siendo obediente al Señor y sus advertencias. Dice la Escritura también que dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Fíjate bien, y márcalo en tu Biblia porque para mí fue una revelación. Esta Escritura la tenemos precisamente ahorita te voy a decir, en Primera de Pedro 3:7, donde es la segunda mitad, donde dice, hablando el Señor hacia nuestras vidas, que nosotros debemos de vivir con nuestra esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta advertencia vale oro. Si fuera abogado te la cobraba, pero no soy abogado, dale gracias a Dios. Dice que nosotros debemos tratarlas como a vaso frágil. Si tú tienes una pieza de cristal que tal vez costó bastante dinero y que es muy frágil, y tú la usas y vas a lavarla, ¿cómo la lavarías? Con mucho sabiduría, con mucho cuidado, por supuesto, pues dice la Escritura que tratemos a nuestra esposa, y es una advertencia de Dios, como a vaso más frágil, con cuidado, con delicadeza, con caballerosidad, con amor, con ternura. Y a veces somos tan ásperos. Dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida, porque ellas pueden dar vida a través de su cuerpo. Y luego dice al final, fíjate bien, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y entonces yo pude entender por qué a veces yo llegaba a la congregación, llegaba a la iglesia y levantaba los brazos y decía, Señor, bendíceme, prospera este negocio, Señor, ocupo pagar a mis deudores. Y no llegaba la plata, aquí dicen plata, ¿va? Ya decimos lana, aquí no llegaba la plata. Pero ¿sabes qué? Yo no trataba a mi esposa como a vaso más frágil. Yo no la estaba tratando como a coherederas de la gracia de la vida. Recuerda que tu esposa es hija de Dios. Y esta advertencia te la está dando su Padre espiritual. Entonces nosotros como hombres debemos aprender este tipo de advertencias. Porque de repente nosotros pedimos bendiciones y las bendiciones no llegan, pero es porque estamos como Faraón, que no hemos sido obedientes. Y entonces estamos como Faraón viviendo las consecuencias en nuestras vidas. Y como somos necios y somos tercos, muchas veces no queremos reconocer. Un pánico que tenemos como hombres es reconocer que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, está mal. Pero yo sí quiero decirte que si nosotros somos obedientes a esas advertencias de parte de Dios, nuestra vida va a cambiar. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas en todas las áreas. Pero el único que corta esa bendición, ¿quién crees que es? Yo. ¿Por qué? Porque estoy como Faraón, no hago caso. ¿Y qué pasa? Se infecta mi vida. Entonces necesitamos nosotros aprender a que estas advertencias debo de hacerles caso. Otra advertencia que quiero compartirte, que yo aprendí de parte de Dios por medio de Escuela para Padres: no provoques a ira a tus hijos. Y muchas veces creemos que provocar a ira a nuestros hijos es hacerlos enojar. Pues sí, eso es provocar a ira, pero la palabra de Dios no nada más se refiere a eso. El provocar a ira es no dedicarles tiempo, es no atenderlos, no visitar su escuela, no estar al pendiente de las necesidades que ellos tienen, no comprar sus necesidades. Eso provoca ira. Ayer nos compartían, hay estudios en los cuales dice que hoy en día, por tanta tecnología y tantas cosas que hay, normalmente un padre se comunica por menos de 1 minuto con su hijo. Triste. Y decimos que les amamos. Y yo no dudo que haya un buen sentimiento y que haya amor hacia nuestros hijos, pero realmente se los estamos demostrando, porque eso es provocar a ira. Hoy vemos en los jóvenes que hay tanta rebeldía precisamente, ¿por qué? Porque los padres no les ponemos
atención. Y esa rebeldía es simple y sencillamente una manera de llamar la atención y decirnos: papá, aquí estoy. Hazme caso, papá. Papá, te necesito. Necesito que me eduques, necesito que me enseñes, necesito que me des amor. Necesito que me abraces. Necesito que me des una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. No hemos hecho caso a esta advertencia de parte de Dios. Y la Biblia está llena de advertencias. Y a veces, ¿sabes qué? No la lees. ¿Cómo vas a saber lo que Dios quiere, lo que Dios te está recomendando para que Él pueda abrir las ventanas de los cielos y se desborde sobre tu vida y la vida de tus seres amados? Otra advertencia es la que está en Malaquías 3:10, que normalmente no nos gusta mucho escucharla. Cuando nos dice: llevar los diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa. Y fíjate bien que es la única parte donde dice después: y probadme en esto. A mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a esta cita bíblica: y probadme. En ninguna otra parte dice Dios: pruébame. Pero en esta es donde dice: probadme. ¿Sabes por qué? Porque sabe lo difíciles que somos para soltar la plata. Es una instrucción, es una advertencia. Y luego finaliza diciendo: probadme en esto. Y finaliza diciendo: y yo, para que puedas probar, que yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que derrame bendición. ¿Hasta que sobre y abunde? Entonces quiere decir que no nada más va a suplir tu necesidad, sino que te va a dar para que tú puedas dar. ¿Por qué? Porque es la promesa que Dios nos ha dado desde nuestro padre Abraham, que dice que te va a bendecir. ¿Pero para qué? Para que seamos de bendición. Sí sabes, sí sabemos. Entonces, ¿por qué a veces somos tan duros en llevar ese diezmo para que ese diezmo sea de bendición? A veces nos estamos creando ideas y pensando: y no, que van a hacer esto y van a hacer lo otro. Yo no estoy de acuerdo con que pintaron la congre de color gris, yo lo quería rosa. No voy a diezmar. Somos a veces tan absurdos. A lo mejor no podemos estar de acuerdo en algo, está bien, pero eso es un principio. Es un principio de vida, es un principio que va a bendecir tu vida, va a bendecir la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, de tus seres amados. Y ¿sabes qué? Y como va a sobrar y a abundar, vas a poder ser de bendición. Advertencia. Yo lo fui descubriendo y lo empecé a poner por obra, porque muchas veces lo escuchamos, pero ya nos pasa en blanco. Obediencia. ¿Qué abre las ventanas de los cielos? Obediencia. Amados, obediencia. Cuando yo empecé a compartir, recuerdo que me invitaron a unos centros de rehabilitación y algo que me impactó, te voy a decir qué es. Que cuando yo estaba leyendo la Biblia, yo tenía enfrente un grupo de hombres que le estaba recitando. Y me impactó. Yo le pregunté a la persona que me dijo: oye, ¿y estos qué hacen aquí si conocen la palabra? Después entendí que no es nada más conocerla. Puedo ser un docto en la palabra, pero si yo no la vivo, si yo no soy obediente, yo no la hago rema en mi vida que me mueva, va a ser un libro. Pero lo que va a marcar la diferencia es que yo la viva día con día, día con día. Que mi actitud muestre una actitud obediente a Dios, que mi actitud pueda ser siempre de acuerdo a la palabra, que esa actitud es la forma en cómo yo reacciono ante cualquier situación. En tu trabajo, en tu casa, en cualquier parte. O sea, es qué actitud tengo. Mi reacción es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces va a haber bendición. Aún el mundo diga lo que diga, aún el país esté en crisis, aún lo que diga que la sociedad se está yendo a no sé dónde. O sea, no te preocupes, hay una promesa. Entre más oscuridad, más luz. Y si yo vivo la palabra de Dios, entonces voy a ser luz. ¿Estamos de acuerdo? Dice que de la luz, entre más oscuridad, más brilla. Y eso es lo que debemos de ser la iglesia cristiana, precisamente esa luz que brilla en la oscuridad. Pero para eso necesitamos esas advertencias, haber hecho caso y ser, no como Faraón, sino ser una diferencia. Entonces yo te quiero preguntar, ¿quién quiere ser usado por Dios?
Yo creo que todos queremos ser usados por Dios. Y un día yo también me di cuenta que yo quería ser usado por Dios. Vivir apasionado, vivir emocionado, vivir para glorificar a Dios. Que todo lo que yo hiciera diera gloria a Dios. Pero me di cuenta que algo había infectado mi vida. Algo me mantenía amarrado, que yo no podía despegar. Algo me mantenía como sepultado. Y yo quería salir y había una losa pesada en mi vida. Y es todo aquello que estaba infectando mi vida. Entonces entendí que debía de haber un cambio. ¿Por qué? Porque yo quiero ser lo que mis hijos necesitan. Yo como esposo quiero ser el esposo que mi esposa necesita. Yo quiero ser ese hijo que mi madre necesita. Yo quiero ser ese ciudadano que mi nación necesita. Pero para eso necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y yo me di cuenta que tenía que hacer un cambio. Y era un cambio radical. Porque yo me estaba dando cuenta a través de la luz de la palabra que no estaba en lo correcto. Y cuando llego yo a esta cita bíblica donde yo veo que Faraón es llenado de ranas, yo quiero invitarte a que vayamos al versículo 7. Después de que fue lleno de ranas, dice el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Faraón tenía un problema muy serio con ranas. Y él llama a sus encantadores, a sus hechiceros, ¿y qué le hicieron? Más ranas. Le encantaban las ranas, yo creo. Y muchas veces eso pasó en mi vida. Ahí Faraón estamos viendo que está utilizando, él hubiera sido obediente y no hubiera habido ranas. Hubiera hecho caso a Moisés, no hubiera habido ranas. Hubiera hecho caso a la advertencia, no hubiera habido ranas. Pero ¿qué hizo él? Utilizó sus propios recursos, sus hechiceros. Y yo me di cuenta que muchas veces cuando yo veía una situación difícil, yo echaba mano de mis recursos, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que a mí me gustaba. ¿Y sabes lo que pasaba? Creaba más ranas en mi vida, más problemas. Entonces muchas veces estamos hundidos en un problema, llámese familiar, llámese económico, el que tú quieras, pero tú sigues usando tu intelecto humano y no haces caso de las advertencias, no haces caso de la palabra de Dios, y lo único que pasa, te metes más en problemas y después dices: Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué no me sacas de este problema? Te estoy orando, me hinco, oro. Pues sí, pero sigues haciendo lo que tú quieres. O sea, sigues siendo ese áspero con tu esposa, ese grosero con tu esposa. Y dices: no, pues es que no me da honra a mi esposa, o sea, no me trata bien como Señor. Cuando queremos nosotros ganar el corazón de nuestros hijos, porque muchas veces están físicamente en nuestro hogar, pero su corazón está lejos. No hay esa confianza, no hay esa comunicación. Y tú quieres atraerlos porque te duele cuando hablamos de los hijos, del amor, de los padres, y tú quieres atraerlos, pero tú no estás dedicando un tiempo hacia con ellos. ¿Por qué? Porque la amistad, el amor se va cultivando en cuestión de tiempo, dedicándoselos. Entonces necesitamos nosotros día con día ir buscando la voluntad de Dios. No buscar utilizar mis recursos, porque de otra manera lo que vamos a crear, y te lo digo por experiencia, voy a crear más problemas, más ranas en nuestras vidas. Y luego algo que me impacta de ese pasaje, más adelante dice, y dijo en el versículo 9, y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo. Estaba lleno de ranas, le están diciendo: ¿cuándo quieres que ore para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río? ¿Y qué contestó el Faraón? ¿Qué dice el versículo 10? Mañana. Estaba infestado de ranas. Yo le hubiera dicho: ya, quítamelas, ya no las aguanto. Le dice: mañana. Qué impresionante. Yo pensé: ¿se habría enamorado de las ranas? Mañana. Y nosotros traemos nuestro pecadito aquí muchas veces, mira, haciéndolo así, nos gusta. Ay, Señor, déjamelo un día más. Un día más. Ay, ¿qué tanto es tantito? Ya me lo vas a quitar. Pero así pasan 30 años y tú sigues con ese pecado acariciándolo. Y ¿sabes qué? No podemos ser usados por Dios. Necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones para fin de que Dios pueda transformar
nuestras vidas. Para finalizar, me gustaría si la alabanza nos pudiera acompañar tantito. Quiero compartirles una ocasión en la cual estaba un predicador compartiendo una palabra. Y en esa palabra él cuenta una historia en la cual un padre de familia sale a navegar con su hijo. Pero su hijo le dice: papá, puedo llevar a un amigo porque quiero compartirle del Señor y vamos a pasar ese tiempo juntos, vamos a estar en la mar, vamos a convivir y va a haber oportunidad de compartirle. Claro que sí, hijo. Y ellos deciden ir. Ellos deciden ir en ese viaje. Iba el padre, su hijo y su amigo. Se van en alta mar felices, surcan las aguas, la vela, se oye hermosa. Sorpresivamente llega una tormenta y empiezan a naufragar. El padre haciéndolo hasta lo imposible porque el barco no se hundiera. El padre luchaba porque ese yate, ese bote siguiera en el agua. Él pensaba en la vida de su hijo, pensaba en la vida del joven que los acompañaba. Él se sentía responsable. Tristemente, el bote se hunde. Entre la tempestad, él buscaba a su hijo, buscaba cómo salvarlo. Y a lo lejos, entre gritos, escucha la voz de su hijo gritándole: papá, padre. Busca cómo salvarlo y ve un salvavidas. Salvavidas se llama aquí, flotar. Había uno. Estaba a punto de lanzarlo cuando del otro lado escucha la voz del amigo de su hijo: auxilio, auxilio. Él toma el salvavidas en la mano, voltea a ver a la izquierda, voltea a ver a la derecha. Tenía que tomar una decisión. Había un solo salvavidas. ¿A quién se lo lanzó? Yo imagino que pasaron 1000 cosas en la mente de este padre. Agarra el salvavidas y le grita a su hijo: hijo, te amo. Y lo lanza a su amigo. Su hijo no lo vuelve a ver. Ellos dos se salvan, el amigo y el padre. Después de contar esta historia, estaba hablando de decisiones, de tomar decisiones en nuestras vidas, pensando más allá. Cuando él baja de compartir, había 2 jóvenes en la primera fila y se le acercan. Era una persona mayor ya él. Oiga, señor, qué historia tan bonita, pero tan irreal. ¿Cómo pensar en que como su hijo ya conocía de Dios y que el otro joven a lo mejor iba a poder conocer de Dios? Se tomó una decisión de ese tipo. Discúlpeme, qué irreal. Y les contesta a este pastor. Se les queda viendo y les dice: ¿sabes qué? Tal vez te parezca irreal, pero yo nada más te quiero decir que ese hombre que estaba en ese bote ese día soy yo. Y ese joven que decidí en ese momento salvarlo para que él tuviera salvación y conociera de Cristo, porque mi hijo ya conocía, es tu pastor. ¿Quién toma decisiones así? ¿Quién toma decisiones así? Tú sabes la gran necesidad que tiene mi esposa, que yo sea usado por Dios. Y ser usado por Dios no es estar aquí delante de ustedes compartiendo esta palabra, no es precisamente eso. Ser usado por Dios es poderle mostrar el amor del Señor a través de mis palabras, a través de mi abrazo, a través de yo decirle te amo, a través de la protección, de la confianza, de la fe que yo pueda transmitirle a mi esposa.
Eso es ser usado por Dios. Tú sabes la necesidad que tienen mis hijos de que yo sea usado por Dios, de que puedan ver un ejemplo a seguir, que a pesar de mis imperfecciones y que me equivoque y que yo tenga el valor de ir y pedirles perdón, y que ellos sepan que Dios está bendiciendo nuestras vidas para que podamos ser de bendición, y que yo sea ese ejemplo para que ellos el día de mañana puedan ser instrumentos de bendición de Dios. Porque el ejemplo en casa soy yo. Tú sabes la necesidad que tiene mi madre de que yo sea usado por Dios, de sentir esa protección, sentir ese amor, de sentir que a pesar de que tiene 70 años, o sea, estoy ahí con ella, y que ella tiene la seguridad de que nada le faltará porque estoy yo ahí. Tú sabes la necesidad que tiene tu familia de que tú seas usado por Dios. Son decisiones. Son decisiones. Todos los días estás tomando decisiones. Cada momento. Lo que va a marcar la diferencia es en base a qué estás tomando tus decisiones. ¿Estás siendo obediente a las advertencias de parte de Dios? ¿O sigues confiando en lo que tú crees, en lo que tú puedes, en lo que a ti te gustaría? Decisiones. Todo el tiempo tomaremos decisiones. Pregúntate siempre, ¿en base a qué estoy tomando la decisión? ¿Estoy tomando decisión como hijo de Dios, buscando que mi Padre se sienta orgulloso de mí? ¿O estoy tomando decisiones como Faraón, que está viviendo consecuencias y no buenas? Yo te invito a que conozcamos la palabra de Dios y que después de conocerla la hagamos viva en nuestras vidas, para que podamos conocer lo que dice la Escritura, que es la voluntad de Dios. Dice que es buena, es agradable y es perfecta. Yo un día dije, yo quiero lo bueno, quiero lo perfecto de ti. Lo que tú quieras darme, Señor, yo lo recibo, lo que sea, porque todo lo que venga de ti es bueno. Aunque en ese momento no lo entienda, aunque en ese momento haya adversidad, pero yo sé que si viene de Él, siempre va a ser para llevarme a un lugar mejor. Pero tiene que haber esa fe en nuestros corazones, esa fe. Yo te invito a que te pongas de pie, que me permitas hacer una oración por ustedes, por favor, donde damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por lo maravilloso que eres, Padre, en esta preciosa mañana que has hecho para cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, de mis hermanos aquí presentes. Hoy declaro, Señor, que tus ventanas, Señor, se abren sobre ellos, Señor, entregándoles sabiduría, mi Dios, discernimiento, entendimiento. Que en cada uno, Señor, pongas una fe, Señor, que día con día vaya creciendo. Que nos puedas ser hombres y mujeres, Señor, que aprendamos a vivir por fe, Señor, cada segundo. Que podamos poder entender, poder ver tu mano, Señor, sobre nuestras vidas. Y que podamos ser ese instrumento de bendición, Señor. Hoy declaro en el nombre precioso de Jesús, Señor, generaciones, Señor, bendecidas. Hoy declaramos, Señor, que nuestras generaciones, aún aquellos que no nos tocará conocer, Padre, un día nos recordarán y un día, Señor, podrán saber ellos que por la decisión que un día tomamos de seguirte y de obedecerte, tu bendición, Señor, como nos enseña tu palabra, que tú bendecirás, Señor, hasta 1000 generaciones. Hoy declaro, Señor, bendición, Padre, sobre las generaciones de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, fortalece, Señor, nuestra fe. Haznos día con día, Señor, hombres y mujeres obedientes a ti, hombres y mujeres sensibles, hombres y mujeres, Señor, que te amen, Señor, por lo que tú eres, no por lo que puedas darnos, Señor, sino por lo que tú eres.
y ser como Salomón, Señor, de cada día, Señor, llevar al altar, Padre, ese sacrificio de olor fragante a ti, Padre, buscando agradarte. Bendigo, Señor, la vida de cada hijo, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Declaro que son ese ejemplo, Señor, que son ese testimonio, Padre, que son, Señor, hombres y mujeres que sus hijos seguirán, Señor, su ejemplo. Y que con todo denuedo y con todo valor, Señor, declaremos delante de nuestros hijos: sed imitador de mí, porque yo soy imitador de Cristo. En el nombre precioso de tu Jesús, Señor, los bendigo. Amén, Señor.